presencia tuya, en tu adoración, Señor. Gracias porque tú respaldas nuestra canción y nuestra adoración con tu presencia, y te queremos levantar, aunque tú fuiste ya levantado hasta lo sumo, pero queremos mantener en nuestro corazón tu nombre ahí donde Dios te puso, Señor. Así que Jesucristo, ayúdanos, y Espíritu Santo, revela las maravillas de nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey Jesucristo, el que nos salvó, el que venció, el que nos ayuda y el que está con nosotros todos los días. Muchas gracias, Señor, por lo que vas a decir hoy día, y que sea tu Espíritu para que esta palabra sea de verdad una espada. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Ya, como les decía, esta palabra que el Señor me revela en adoración, cuando estoy adorando el Señor me habla, o cuando estoy orando, en la intimidad, ¿no es cierto?, en la puerta cerrada, como dice Jesucristo, me dio esto, ¿ya? Y quiero que hablamos Hebreos 2, que es algo que también dije la semana pasada, pero como la prédica no salió, lo vamos a repetir. Vamos a empezar con lo de la semana pasada, en Hebreos 2, del 6 voy a leer, ¿ya? Del 2, del versículo 6. ¿Están listos? Quiero partir antes de leer, quiero mostrarles algo importante. Toda esta guerra que existe hoy día espiritual comenzó con un pecado. Y ese pecado, siempre nosotros pensamos Adán y Eva, ¿no es cierto? Es el primer pecado. Pero hay un pecado anterior a eso. El pecado es de Satanás, que era un ángel de luz, adorador, perfecto, dice la palabra. Y ese ángel se sintió tan bien, tan bueno, tan precioso, que dijo: ¿por qué no me adoran a mí también? Y buscó la adoración, y por eso el Señor lo dejó fuera. Y él tomó una parte de los ángeles y vino a esta tierra, y ahí viene el pecado, ¿no es cierto?, Adán y Eva, cuando esta serpiente, Satanás, los convence de desobedecer la palabra que Dios le había dado de no comer, ¿no es cierto?, de ese árbol de la sabiduría. Y ahí parte todo, o sea, toda esta guerra parte por pelearse la adoración. Por eso que es tan importante la adoración, lo que acabamos de hacer. Pero va más allá de una canción, de un momento de adoración, va mucho más allá. Nuestra vida es una vida en adoración. Los cristianos vivimos en completa adoración al Señor. Y por eso quiero que leamos, vamos a leer, y voy a ir explicando a través de la palabra lo que estoy diciendo ahora, ¿ya? Dice, pero alguien testificó, estoy leyendo Hebreos 2:6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, está hablando de Jesucristo. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Se le entregó todo a Jesucristo el Padre, ¿no es cierto? Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero que todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, sigue hablando de Jesucristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ahí estamos nosotros,
perfeccionase por aflicción el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, está hablando de Cristo y nosotros, de uno son todos, o son todos de uno, o sea, le pertenecemos a Cristo, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos hermanos iguales a Él. No somos cristitos, no. Él pensó en hermanos iguales, por eso no se avergüenza de nosotros, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Eso le dice a Dios: en medio de la congregación te alabaré. ¿Se dan cuenta lo importante que es la alabanza? La adoración. Ya, Él está en medio, cuando nosotros estamos cantando, está aquí. Y no lo tenemos que imaginar, muchos de nosotros lo sentimos claramente y caemos de rodillas porque el Señor está aquí. Y no lo estamos inventando, es así, porque la presencia de Jesucristo dice: toda rodilla se doblará. Y eso ocurre, ¿ya? Por lo tanto, aquí esta palabra se cumple completamente. Él está entre medio de nosotros, ¿cierto?, alabando y adorando al Señor. Y otra vez dice: yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Está hablando de Jesucristo, nosotros somos los hijos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Aquí está diciendo: Jesucristo vino igual, hombre igual que nosotros, se despojó de su deidad y vino igual que nosotros. No hay diferencia, no hay trampa aquí. No es que fue un poquito Dios, un poquito, no, se despojó para ser igual a nosotros. Eso está diciendo aquí. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, destruyó al que había peleado, ¿no es cierto?, después, y al que tenía el poder después de Adán y Eva. Era el diablo. Entonces, a eso vino el Señor, a destruir al diablo y quitarle el poder. Después lo vamos a explicar de nuevo, pero sigamos, ¿ya? Y librar a todos los que el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros, mientras no vino Cristo y no hizo lo que hizo, ¿no es cierto?, de morir y resucitar por nosotros y venir como hombres, ¿no es cierto?, porque tenía que salvar a hombres, no salvó a los ángeles, sino que a nosotros, tuvo que venir con todo lo que tenemos nosotros. Y por eso dice que nos sacó del temor de la muerte, que estábamos esclavos en Satanás mientras Él no venía, ¿cierto? Entonces dice: porque ciertamente nos socorrió a los ángeles, ahí está lo que estaba diciendo, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Nosotros somos su descendencia, ¿cierto o no? Porque nos hace hijos de Dios. Por lo tanto, pasamos a ser descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Se dan cuenta? No hay trampa aquí, era exactamente hombre. Por eso es que cuando nosotros vemos lo que hizo Cristo, a mí no me causa así, como, bueno, pero era Dios, por eso hacía los milagros. No, hermanos, nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo de Él, somos iguales a Él, y Él nos mostró cómo debía ser un hijo de Dios. Ese es nuestro ejemplo, ese es el legado que Cristo nos deja. ¿Ya? Entonces, no vamos a achicar el Evangelio, lo vamos a dejar tal cual es. Por eso dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Tenía que ser hombre para poder perdonar nuestros pecados. Si hubiera venido como Dios, ya no era. No nos podía salvar a nosotros. ¿Entienden? Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces él fue tentado siendo hombre, superó toda tentación. Por lo tanto, él sabe cómo vencer la tentación, y por eso dice que es poderoso para socorrernos a los que somos tentados. Entonces no tenemos excusa. Es decir, que no podemos con el pecado. No es así. El problema es que no tomamos en cuenta a Jesucristo en nuestras vidas. Entonces yo quiero que vayamos a la tentación de Jesús, porque es muy interesante. Vamos a ir a Lucas 4, vamos a leer del 1 al 8.
que quiero resaltar. No voy a leer toda la tentación, porque quiero resaltar dos cosas en esta tentación de Jesucristo. Entonces, si leemos del 1, dice Jesús lleno del Espíritu Santo, nótese, lleno del Espíritu Santo. No era su poder, era el Espíritu Santo, igual que nosotros tenemos acceso a ese Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Subrayen eso, estaba lleno del Espíritu Santo. Volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu del desierto. ¿Quién lo llevó? O sea, él obedecía ¿a quién? Al Espíritu Santo, está un espíritu con mayúsculas. Por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Lógicamente, después de 40 días, todos tenemos hambre, porque era hombre como nosotros. Si no, me cree, quédese 40 días sin comer y va a ver que va a tener mucha hambre. ¿Ya? Entonces, y siendo hombre, no hizo trampa aquí, no fue un poquito de Dios, para eso pudo 40 días. No, él era hombre, como nosotros. Despojó de su deidad, dice claramente la palabra. Entonces, después de eso, que tenía hambre, entonces el diablo llegó en el momento justo, cuando estaba débil por no comer, y le dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces, aquí hay dos cosas. Si eres hijo de Dios, o sea, lo pone en duda. Y todos sabemos que él fue engendrado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es hijo de Dios. Y le pone en duda, o sea, le trata de destruir su dignidad. Porque eso es ser hijo de Dios. ¿Ya? 10 que esta piedra se convierta en pan. Y eso a nosotros nos hace muy seguido el enemigo. Que nosotros decimos ser hijo de Dios, pero cuando tú te caes y haces lo malo, el enemigo te dice, ¿eres hijo de Dios? Eres mi hijo. Entonces nos quita esa dignidad que Dios nos entrega a través de Jesucristo. Entonces después dice 3, ya lo leí, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten en pan. Y Jesús respondió y dijo, escrito está. ¿Se dan cuenta? La palabra. Él responde con la palabra. Toda tentación, y escúchenme esto, los que no saben la palabra, la respuesta está aquí, para no caer. Aquí está. Por eso siempre el Señor le responde, escrito está. Toda tentación tiene una respuesta de Dios en la verdad. Y por eso Jesucristo, que es la verdad y es la palabra, porque es el verbo hecho carne, dice, escrito está. Este es mí, ese soy yo, la palabra. ¿Ya? Y le dice lo siguiente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? Cristo. Cristo es el verbo hecho carne, Cristo es la palabra. Entonces, yo no vivo por el pan que como. Estuvo 40 días sin comer, entonces no es eso, es la palabra. Y nosotros también vivimos, si vivimos, es por la palabra, por Cristo. ¿Cierto o no? Entonces, importante la palabra. Guarden eso. Después dice, y aquí viene lo otro. Y le llevó el diablo, estoy leyendo el 5, a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, escuchen esto, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos. ¿Ya? ¿Cierto? Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero le doy. Entonces, el Señor le está diciendo, Satanás le está diciendo al Señor, yo tengo las llaves de todo el poder de este mundo. Aquí está. Me lo dio Adán y Eva. A ellos se los quité. Por lo tanto, me fue dada, dice. No está mintiendo, ¿eh? Me fue dada toda potestad. A ti te daré esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. O sea, a él le habían entregado toda potestad. ¿Y a quien quiero le doy? ¿Qué le pide? Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. ¿Cómo será importante cuando yo adoro a Dios? Cuando yo adoro a Dios le estoy dando al diablo en las rodillas, lo estoy poniendo de rodillas a él. ¿Se dan cuenta?
Cuando yo adoro, por eso es que es tan importante la adoración, es lo más importante. ¿Ya? Y dice después, hay más cosas, aquí hay muchas cosas, ¿ya? Respondiendo Jesús le dijo, si tú postrado me adorares, le pide la oración. Y responde Jesús, ¿qué le dice? Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Se dan cuenta? Hay una pequeña palabrita, no es solamente adoración, servir al Señor, hacer su voluntad, vivir en su voluntad, es adorarlo también, es ir en contra del enemigo. Entonces cada vez que yo hago algo malo, estoy adorando a quién, al enemigo. Cada vez que yo hago lo bueno y hago la palabra de Dios y vivo esa palabra, porque a eso nos llama Jesucristo, yo los envío como yo fui enviado y Él vino a vivir la palabra. Cuando yo vivo esa palabra, ¿qué estoy haciendo? Estoy adorando a Dios. No solo en mis canciones, sino que en mi actuar diario. Es una eterna adoración. ¿Y qué pasa con el enemigo? No se puede ni acercar a mí y me tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. Vamos para allá, vamos para allá. Después de esto, ahí está la tentación, ya hasta ahí llegamos, ¿ya? Porque quería poner esos dos puntos, la palabra y la adoración, o sea, la obediencia a Dios, ¿no es cierto? Adoramos al Señor, no a Satanás. Cada vez que yo desobedezco, le doy autoridad a Satanás, así como Adán y Eva le entregaron las llaves porque desobedecieron la palabra de Dios, no desobedecieron otra cosa. Dios le dijo, ustedes no deben comer de ese pan, de ese árbol, porque si no, ciertamente morirán. ¿Qué hicieron? Desobedecieron, le entregaron la autoridad. Toda autoridad le fue dada, toda potestad le fue dada, dijo Satanás. Cuando nosotros hacemos eso, le entregamos autoridad sobre nuestras vidas. ¿Está quedando claro, no? Esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno. Para entender quiénes somos y qué debemos hacer para vencer definitivamente y ser los cristianos que Dios necesita que seamos. Entonces vamos a Juan 4. Voy a leer desde el 21. Aquí este pasaje es súper conocido, cuando se encuentra con la mujer samaritana y hablan de la adoración. Y aquí Jesucristo dice cosas muy importantes en relación a la adoración. Juan 4:21. Voy a leer hasta el 24, cortito, ¿ya? Pero escuchen bien esto, por favor, entiéndanlo, ¿ya? Dice Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué le dice esto Jesucristo? Porque hasta ahí había lugares para adorar, hasta que viene Jesucristo, ¿ya? Pero dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces cuando viene Jesucristo, ya no vamos a ir a adorar al monte ni solamente al templo, sino que cada uno es templo del Espíritu Santo y es un adorador constante. No solo en canciones, sino que en su actuar diario, en todo lo que hacemos. ¿Se dan cuenta? Por eso le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Dice, antes, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Nosotros donde estamos podemos adorar. Yo me encierro en mi pieza y empiezo a adorar. Ahí hay un lugar de adoración, porque nosotros somos los adoradores. Y donde estemos podemos estar haciendo con nuestra actuación y con nuestra adoración, como hicimos hoy día en grupo, ¿no es cierto?, con la iglesia y el Señor viniendo a estar con nosotros. Pero ¿qué dice después de eso? Porque la salvación viene de los judíos. ¿Quién era la salvación? Él. ¿Ah? Y ustedes no saben a lo que adoran porque, oye, la salvación la traigo yo. Eso está diciendo. Mas la hora viene y ahora es. ¿Se dan cuenta? La hora viene ya. Ahora es. Hoy día está. Ya. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, ¿por qué podemos adorarle en espíritu y en verdad? ¿Se dan cuenta? En espíritu, porque tenemos el Espíritu Santo aquí, y en verdad cada vez que nosotros hacemos la voluntad de Dios,
la palabra, porque eso es la voluntad de Dios, estamos haciendo una adoración. Y por eso dice la palabra. ¿Quién es la palabra? Mira, aquí viene una perlita. ¿Quién es la palabra? Jesucristo, ¿no es cierto? Él es la palabra hecha carne. Entonces me van a adorar en la palabra y en espíritu. Cuando yo adoro la palabra, es porque yo tengo aquí a Cristo. Por eso puedo vivir la palabra. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Es formar a Cristo en ti. Por eso que leíamos antes, ¿no es cierto?, que Él hace muchos hermanos iguales a Él. Y Él no se avergüenza de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las mismas características de Cristo y somos adoradores, no solo en nuestras canciones, sino que en nuestra vida. Porque Cristo vive en nosotros. Y por eso Pablo decía, ¿qué decía? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en este cuerpo, en esta carne, lo vivo en la fe. ¿De quién? La mía es la de Cristo. El Espíritu Santo pone esa fe en nosotros, así como la puso en Cristo. ¿Se está entendiendo mejor o no? Esto es muy, muy profundo, de verdad. Y dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. O sea, el Padre quiere adoradores igual a Cristo. No nos está pidiendo cualquier cosa. Para eso nos pone el Espíritu Santo. Y para eso Cristo vive en nosotros. Porque el Espíritu Santo fue enviado para glorificar a quién. A Cristo. Dice, Él me glorificará y Él hará todo lo que yo le diga. Por lo tanto, la gloria de Cristo puede ser hecha por nosotros cuando el Espíritu Santo forma en cada uno de nosotros a Cristo. Entonces lo glorificamos a Él, porque ¿a quién estamos mostrando? A Cristo. Y si mostramos a Cristo, ¿a quién estamos mostrando? Al Padre, porque Cristo vino a mostrar al Padre. Es la plenitud del Padre. Díganme uno solo. Ya, gracias. ¿Se dan cuenta? Se va quedando redondito todo. ¿Se dan cuenta cómo es la palabra profunda? Es tremenda. Pasemos a Colosenses 1, 15. Dice, está hablando de Cristo. Mire, es el que nos ponen aquí. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo. Encontraron Colosenses 1, 15. ¿Ya? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Primogénito porque hay más iguales a Él. Si no, no sería primogénito. Sería el único. Es primogénito. Primogénito es el mayor de todos los hermanos. ¿Cierto? Ya. Eso queda claro. No somos cristitos ni obreritos. No, somos hijos iguales a Cristo. Ese es el Evangelio. ¿Ya? Entonces, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué dice esto? Que en Él y por Él. Díganme por qué. ¿Por qué está hablando de eso? ¿Por qué en Cristo se hizo todo? Porque Dios hablaba, ese es Cristo, la palabra es Cristo, y el Espíritu Santo hacía. Todo fue hecho por Él, por la palabra, en Cristo. ¿Se dan cuenta? Por eso dice aquí esto. ¿Lo están entendiendo? Para que en Él porque en Él fueron creadas todas las cosas. El Padre decía y se creaba. Pero tenía que decirlo, en Él es Cristo, la palabra es Cristo. Él hizo todo. Los que hay en los cielos, los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por la palabra de Dios y la palabra es Cristo. Otro amén. ¿Cierto? ¿Se están enterando de todo esto? ¿Se dan cuenta cómo el Señor va revelando? Vamos avanzando en esta revelación. Y dice, y Él es antes de todas las cosas. Eso es Dios.
Jesucristo, porque por eso está desde un principio, cuando Él hablaba, el Padre hablaba y se formó todo. O sea, estaba delante con el Padre y el Espíritu Santo, los tres. Por eso dice aquí, ¿se dan cuenta? Recién estamos entendiendo esto. ¿Sí o no? ¿Lo habían escuchado? Nunca, nunca, si en ninguna parte se predica esto. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahí está diciendo, ¿no es cierto? Que cuando Dios hablaba, porque Él ya estaba antes de todas las cosas. Dios, para hablar, era Cristo. Todo se formó por medio de Él, en Él y para Él. Gracias, Señor, por esto. Y dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Aquí salimos nosotros. Ese tremendo Dios, ese tremendo obra está en nosotros. En la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que tenga la preeminencia en todo, ¿no es cierto? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En Cristo habita toda la plenitud. Anoten eso, anótenlo, porque vamos a ver otra palabra que tiene que ver con esto y que es una revelación también. Anoten, acuérdense, Cristo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, el Padre le entregó toda la plenitud, todo lo que el poder que tenía se lo entregó a Cristo. ¿Ya? De eso está ahí hablando. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Se dan cuenta? Miren, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. ¿Por qué dice esto? La reconciliación de nosotros con Cristo, ¿cómo se hace? La palabra dice que tenemos libertad, está en Hebreos, de entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, por la sangre de Cristo. O sea, la única manera que yo me reconcilie y entre en una relación de amor con Cristo es que yo entre al lugar santísimo, y es por la sangre, como dice aquí, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Por la sangre de Cristo yo me reconcilio con Dios, por medio de reconciliar consigo todas las cosas. Por eso que Él nos reconcilia con Dios Padre. Ese es nuestro ministerio, reconciliar a otros con Dios. ¿A través de qué? De Jesucristo. ¿Cómo entramos a la presencia para ser reconciliados? A la presencia de Dios, por su sangre. ¿Sí o no? Está bueno, ¿no? ¿Cierto? Cierto que está bueno. Entonces, por eso podemos entrar y tenemos libertad para reconciliarnos con Él. ¿Tenemos libertad? Podemos entrar cuando yo quiero, entro a la presencia de Dios. Cuando yo quiero. Mire qué soberbia. Es que el Señor me dice que sí, que yo por la sangre de Cristo puedo entrar cuando quiero a su presencia. No alcancé a decir un amén. Ya me lo dijo el hermano. Ya. Entonces, si vamos a Romanos 12, miren lo que dice Romanos 12, 1, 2. Voy a leer eso nomás. Miren. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa esto? Mi adoración, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi adoración? Mi adoración es presentarme mi cuerpo y entregarle todo lo que soy yo. ¿Ya? Ese es mi culto racional. El culto es hacer la voluntad del que yo estoy haciéndole el culto. O sea, por eso dice, ese es culto hacia Dios. Es hacer su voluntad, es vivir en su voluntad. Eso es hacer un culto. Pero racional, porque yo pienso, Señor, aquí estoy yo, soy tuyo, por lo tanto, aquí estoy. Haz lo que tú quieras conmigo. Ese es el culto racional.
que le entregamos todo, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, yo muero en la cruz y me entrego como sacrificio vivo, porque estoy vivo, pero muerto en la cruz. Participé de su muerte y me entrego completamente a vivir su voluntad y ya no la mía. Para que Cristo viva en mí, porque si sigo viviendo en mi voluntad, Cristo no puede vivir en un vivo, tiene que estar muerto para que Él entre y tome control de nosotros. Pero eso lo hacemos voluntariamente, pero cuando Él ve tu corazón que estás dispuesto a entregar todo, Él hace la obra. Porque tiene el poder para hacerlo, tiene el poder para poner a Jesucristo dentro tuyo y hacer lo que hacía Jesucristo. Es muy bueno esto, ya. Dice después, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí dice algo muy lindo, dice transformaos. ¿Qué no nos transforma? Tú puedes transformarte, es algo sobrenatural que hace el Espíritu Santo. Es una transfiguración, esa es la palabra transformado. Es una metamorfosis, es algo sobrenatural que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Y eso dice, entonces transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es mi entendimiento? Que yo pertenezco a Cristo y me entrego completamente a Él. Ese es mi entendimiento. Porque la obra la hace Él. De Él es la gloria, Él el poder, todo. Pero yo tengo que entregarme completamente. Y Él ve mi corazón. Yo puedo decir de boca me entrego. Pero si ve mi corazón que estoy tironeando, ¿no es cierto?, con el Espíritu Santo, Él no puede hacer la obra. Porque Dios no nos obliga. Él es respetuoso hasta el final. Por eso es que cuesta tanto encontrar cristianos de verdad, porque nunca nos obliga. No es como Satanás que te patea la puerta y te obliga y te somete. Jesucristo es totalmente diferente, pero tiene el poder para hacer una maravilla, para hacer su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Ahí dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre, pase lo que pase en tu vida, su voluntad está viviendo en ti y siempre es bueno, agradable y perfecto. Tenemos que creer eso, aunque nos estén pasando cosas malas, su voluntad siempre es buena para ti porque te ama. A veces nos está corrigiendo, a veces le estamos dando autoridad a Satanás, entonces lo pasamos un poco mal, pero es bueno para nosotros para que aprendamos a ser cristianos de verdad, como está explicado aquí. Dejar que viva en nosotros y entregarnos, porque Él pagó para vivir en nosotros, pagó con su vida para que nosotros lo dejemos vivir en cada uno de nosotros. Si vamos a 2 Corintios 13:5, dice, examinados, perdón, no lo esperé mucho, 2 Corintios 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Mira lo que dice. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Lo voy a leer de nuevo para que lo entiendan. Dice, probaos a vosotros mismos. Empecemos de nuevo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ese es el primer punto, ¿cierto? ¿Cómo? Probaos a vosotros mismos, pruébense. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Cuál es la prueba entonces? Que Jesucristo vive en mí. Todo lo que estaba leyendo antes para esto. Cristo tiene que vivir en mí. Y ahí yo estoy en la fe. Cuando Cristo se muestra en mí. Cuando yo glorifico con mi vida a Cristo. Amén. Entonces dice después de eso, a menos que estéis reprobados. O sea, no va a estar Cristo a menos que el Señor diga, no quiero hipócritas. Acuérdense que Él a los pecadores los amaba y los trataba y los sacaba, ¿no es cierto?, donde estaban, le daba salvación, pero a los fariseos que eran hipócritas les decían, porque el hipócrita siempre va a estar aparentando que tiene a Cristo,
y nunca lo vamos a poder tener porque ya el hecho de aparentar no permite que Cristo viva en ti. Por eso tenemos que ser honestos y decirle: Señor, yo no puedo, eres tú el que me transforma, eres tú el que hace. Por favor, haz la obra en mí. Te entrego todo, te entrego mi voluntad, mis sueños, todo. Haz los tuyos en mí, porque sé que tu buena voluntad es perfecta y agradable. Amén. Ya. Entonces, si vamos a Efesios 3, del 14, esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Lo hemos leído muchas veces, pero esto es muy bueno, mirado desde otra perspectiva como hoy día. Dice 3:14, Efesios 3:14. Dice: por esta causa, está hablando Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Claro? Dios Padre. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Se dan cuenta? Somos hijos de Dios, por lo tanto, su nombre es nuestro apellido. Por eso dice que de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Él es el Padre de todos. Por lo tanto, nuestro apellido es su nombre. ¿Ya? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, y escuchen esto, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu. Hablando del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué? Nosotros tenemos su nombre, ¿por qué? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, hablando de Dios, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. O sea, el Espíritu Santo nos pone su poder. Imagínense, el Espíritu Santo, Dios hablaba, la palabra de Cristo, y el Espíritu Santo hace todo. Todo. El universo hizo todo. Ese es el poder que está dentro de nosotros. Y en eso nos tenemos que fortalecer. De eso está hablando aquí. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces el Espíritu Santo pone el poder que tenía Cristo. ¿Para qué? Para que Él pueda habitar en nuestros corazones y podamos glorificarlo. Para que la gente diga: está Cristo. Es el mismo poder de Cristo, los mismos milagros, las mismas cosas. Y va a glorificar ¿a quién? A Dios Padre. Porque Cristo está en nosotros. ¿Pero por qué? Por la fe en vuestros corazones. El Señor ve nuestro corazón. Tenemos que tener esa fe. Señor, Espíritu Santo, pon tu fe en mí. No es tu fe, no es tu fe, es la fe de Dios. Es parte del fruto del Espíritu Santo, la fe, el amor. Se los nombro los 9. Ustedes lo saben, ¿no? ¿Sí? Fe, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio, mansedumbre. Ahí están los 9. Eso lo pone el Espíritu Santo. Entonces la fe la pone el Espíritu Santo. El amor lo pone el Espíritu Santo. El amor de Dios en nosotros. Entonces aquí dice claramente: por la fe en vuestros corazones. ¿Quién pone esa fe? Eso está en Romanos también. El Espíritu Santo pone la fe, no la la fe en nuestros corazones. Eso dice en Romanos. Él pone el amor de Dios, Él pone la fe, Él pone todo, ¿ya? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Me estaré equivocando? Dice que Cristo tiene que habitar en nuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Qué pone el amor? Arraigado. ¿Qué significa arraigado? Es que las raíces, ¿no es cierto? Enraizado en el amor de ¿quién? ¿En el mío? En el amor de Cristo, que da la vida, el amor de Dios, el amor ágape, que da la vida por los demás. En eso estamos enraizados. Y cimentado, el cimiento, es ese amor. Es importante ese amor, pero ese amor no es tuyo, lo pone el Espíritu Santo. Todo lo pone Él. La raíz es porque yo estoy con una relación íntima con ese Espíritu Santo. Es la única manera que yo estoy enraizado en el Espíritu Santo, porque paso todos los días con Él y vivo en Él, vivo adorando a Él y dándole en el gusto en todo lo que Él quiere, porque es bueno para mí. El primer bendecido soy yo, ustedes, si nosotros vivimos en esa voluntad. Entonces, después que dice arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender
con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. 4 dimensiones. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se acuerdan de la plenitud anterior que les dije? Jesucristo es la plenitud de Dios. Entonces, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, ¿quién es el que está en nosotros entonces? Jesucristo. ¿Se acuerdan que les dije que Jesucristo era la plenitud? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y entonces aquí dice que nosotros, que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Llenos de quién entonces? ¿Quién es la plenitud de Dios? De Cristo. Entonces, ¿tiene que vivir Cristo en nosotros? Cristo es la plenitud, Él está en nosotros. ¿Cierto? Clarito. Más claro echarle agua. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Se dan cuenta? Cuando yo tengo a Cristo, voy a hacer cosas que ni entiendo. Porque es verdad. ¿Cómo funciona? Yo no sé, pero yo sé que viene conmigo y sana enfermos, saca demonios. ¿Cómo lo hace? No lo entiendo. Es el poder de Él nomás. Pero ¿cómo funciona todo eso? Solamente Él lo sabe. Pero funciona mucho. Y es verdad todo lo que dice aquí. ¿Ya? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, ¿según qué? Según el poder que actúa en ¿quién? Si yo no tengo a Cristo, no puede actuar el poder de Dios en mí. Si yo no tengo una relación íntima con el Espíritu Santo, Cristo no se forma en mí. Si yo no paso tiempo todos los días, sin dejar de pasar un día con el Señor, es pasar tiempo, estar con Él, anhelar una relación de amor. Porque todo está cimentado, ¿se dan cuenta en qué o no? ¿Arraigado en qué? En el amor. Si yo no tengo una relación de amor con el Rey del amor, porque Él es amor, no puedo tener este poder que actúa en nosotros, porque es Cristo el que tiene todo el poder. Por eso, después que resucitó, dijo, como el diablo se jactaba que tenía toda potestad, dice, toda potestad me fue dada, dice Jesucristo, en el cielo y en la tierra. Se acabó Satanás. ¿Cuándo Satanás actúa? Cuando yo desobedezco y hago pecado. Ahí le doy la llave de mi corazón y hace lo que quiere conmigo. Porque Él te patea la puerta y entra a querer otra vez esclavizarte. Cuando yo hago lo bueno, vivo la verdad, adoro al Señor, paso tiempo con Él, el enemigo debe huir de mí. Porque eso dice la palabra. Yo me someto a Dios. Ese es el sometimiento a Dios. No es menos que eso. Todo lo que he explicado. Para que esté la plenitud de Dios en nosotros. Yo me someto a Dios. Resisto al diablo y Él huirá de mí. No puede conmigo. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es, por hoy. Entonces vamos a orar, vamos a ponernos de pie, y vamos a orar y dar gracias por esta palabra. Y pedirle al Señor, si no somos verdaderos adoradores, que empecemos a hacer, porque Él hace la obra, Él nos transforma. Si no podemos adorar, si no podemos pasar tiempo con Dios porque el enemigo nos frena, porque no tenemos mucho tiempo, bueno, tengo una buena y una mala noticia. Si no tienes tiempo para Dios, no hay nada que hacer contigo. Tú no eres cristiano y no vas a ser nunca cristiano, porque esto parte por tener una relación con Dios íntima, de amor. Porque si no, no vas a estar arraigado ni cimentado en el amor que necesitamos para que Cristo viva en nosotros. Si no lo estás haciendo, empieza a hacerlo. Por eso Cristo decía, cerrada la puerta, mi Padre que ve en lo secreto, te compensará en público. Eso es fundamental, pero no es por la recompensa que podamos tener, es porque yo lo amo, porque se merece todo mi amor, porque Él dio la vida por mí, y gracias a eso yo soy libre, completamente libre.
Libertad. Él vino a dar libertad. Y vino a destruir al enemigo. No tenemos excusa. Solamente el enemigo toma poder sobre nosotros cuando yo desobedezco. Y con la desobediencia lo estoy adorando a él. Acuérdense, Adán y Eva le entregó todo el poder a Satanás. Toda potestad me da y le dijo, yo te puedo evitar la cruz y todo, te lo entrego todo a ti. Pero si tú me adoras. O sea, se hubiera saltado todo el sufrimiento Cristo. O sea, la tentación no era mala a los ojos del mundo. Pero a los ojos de Dios, esta victoria era inmensamente superior. Y Cristo, gracias a Dios, Él como hombre reaccionó bien ante la tentación. Y por eso hoy día, si tú tienes a Cristo aquí, no tienes cómo caer en pecado. Porque aprendes a vivir esta palabra y es magnífico, es maravilloso porque es sobrenatural. Y eres esperanza donde no hay esperanza. Eres vida donde hay muerte. Porque Cristo es eso. Y cuando está en nosotros, eso es lo que llevamos donde quiera que vayamos. Es así. Yo veo como doy esperanza, hermano, donde los niños se están muriendo. Yo oro y ese niño, un niño que mejor que muriera porque su corazón está sano, su corazón. Y creo que está sano completamente. Así que el lunes, martes vamos a ver. Pero ya el corazón, dijeron, si es por el corazón, se puede ir hoy día. Está perfecto. Tiene un pequeño problema, pero puede cerrarse y veremos más adelante qué se hace. Pero no era, como el doctor le había dicho, oye, mejor que se muera con ese corazón. No tiene las arterias, lo tenía todo, lo tenía completito. Entonces, eso es llevar esperanza donde la gente no hay esperanza, porque los doctores le han dicho, ¿sabes que no hay esperanza? Porque Cristo es eso. Es vida donde hay muerte. Entonces, hagamos lo que tenemos que hacer, no perdamos más el tiempo. Y eso es para todos, no para los pastores, no es para todos los cristianos. Cristo quiere vivir en cada uno de nosotros. Por eso se subió a la cruz y no le importó el sufrimiento. Porque vio la gloria que se iba a manifestar en los hijos de Dios. Así que, Señor, te damos muchas gracias. Cierra los ojos. Porque viene la presencia de Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por respaldar esta tu palabra, Señor, que es profunda, que está llena de tu gloria. Señor, ven sobre tu iglesia, Señor. Y, Señor, y sana todo espíritu contrario a ti, Señor. Todo lo que se opone a ti, ven, Señor, con tu presencia. Y derrama tu gloria, Señor. Ven, ven a limpiar y a sanar a tus hijos, Señor. Glorifícate, Señor, en cada uno. Llena, Señor, y saca toda soberbia que pueda haber en esto, Señor. Todo lo que no es de Dios se va a hacer. Toda mentira que fue puesta en los corazones de nuestra incapacidad de ser como tú, Señor. Esas mentiras se tienen que ir ahora, hoy día. Y dejar que Dios, a través de su Espíritu Santo, haga la obra en cada uno de nosotros. Nadie es indigno para que el Espíritu Santo esté en nosotros. Todos somos dignos. Dios nos hace dignos a través de su sangre, nos limpia y nos prepara para entrar a su presencia y tener esa relación íntima con Él. No hay nadie indigno. Por eso el diablo le dijo, lo primero que nos trata es de quitar nuestra dignidad. Nadie es indigno, porque por la sangre de Cristo somos todos limpiados para poder tener esa relación y ser reconciliados en amor con Cristo. Así que ven, Señor, y bendice a tu pueblo. Llénalos con tu amor. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por lo que estás.